las poblaciones todavía van a estar en equilibrio. Claro que necesariamente tendrían que estar en panmixia y tenía que ser una población infinita. ¿Qué ocurre cuando, cuando entran en desequilibrio o cuando entran, digamos, en cambios de las frecuencias genéticas de las poblaciones? Fundamentalmente existe por procesos de mutación, migración, selección. Y bueno, dice procesos dispersivos, que es lo que hemos visto, o no, lo que hemos dicho, mejor, deriva genética en las poblaciones pequeñas. De todas maneras, estos son los factores o son aquellos factores que van a hacer que la población entre en desequilibrio. En ese sentido es que vamos a ver lo que corresponde, ¿sí?, a los procesos sistemáticos de mutación, migración y selección. Fundamentalmente vamos a ver selección, que es más promovida por el hombre. ¿Qué ocurre? En ese sentido, los factores que modifican la frecuencia de los genes, ¿sí?, dice, el progreso genético se logra a través del cambio de las frecuencias génicas en las poblaciones, que son sometidas al proceso de mejoramiento, incrementando la frecuencia de los genes favorables y disminuyendo la de los desfavorables con respecto al carácter productivo que considera. Si yo considero mejorar la producción de leche, entonces voy a mejorar ese carácter, pero hay algunos caracteres que van a ir, que no van a estar, digamos, yendo a la par con los. Pueden, por ejemplo, la rusticidad, ¿no? En el ganado de leche, el ganado de leche, cuanto más producta, más, es decir, más débil es, en otras palabras, para que me puedan entender mejor. Es menos rústico, ¿no? Entonces requiere más apoyo, más alimentación, más sanidad y demás cosas. Dice, las fuerzas que cambian las frecuencias génicas en una población son la selección, la mutación, la migración, las cuales actúan normalmente en diferentes combinaciones. No es necesario de que voy a hacer selección y no haya mutación o no haya migración. Al mismo tiempo pueden ocurrir las tres cosas, ¿sí? O puede ocurrir una sola de ellas, o dos de ellas. Todo depende de cómo sean las circunstancias, ¿no? Entonces, pues dice, las poblaciones van a entrar en desequilibrio por lo que hay selección, mutación, migración. Puede haber selección y migración, puede haber selección y mutación, puede haber o cualquiera de las combinaciones entre esas tres, ¿no? Hasta la deriva genética que hemos mencionado, pero que es generalmente que en poblaciones pequeñas, ¿no? De todas maneras, vamos a ver el tema de lo que ocurre con la selección. Selección, para hablar de selección vamos a referirnos a dos temas fundamentales. Uno es la selección natural y la otra es la selección artificial. ¿Qué quiere decir la selección natural? La selección natural generalmente es aquella que conocemos nosotros como la ley del más fuerte, es decir, quién sobrevive a la naturaleza o a los cambios que ocurren en la naturaleza, o quienes se adaptan mejor, ellos son los que van a resistir esos cambios. ¿Sí? La ley de la selva, la ley del más fuerte, es decir, que quienes sobreviven son los que se van a reproducir, en otras palabras, ¿no? Eso es fundamental, porque pese a que la selección natural, ¿sí?, ocurre en especies silvestres, también ocurre en especies domésticas. ¿Por qué? Porque a pesar de que el hombre interviene en lo que es la selección artificial, también la naturaleza se encarga de hacer selección por su cuenta.
Si yo estoy seleccionando, por decir, ganado lechero y viene una epidemia y el animal es menos resistente, por decir, entonces ahí la naturaleza está actuando sobre esos animales. No está actuando la mano del hombre. Entonces, si es que hay una selección artificial, también hay una selección natural de por sí que está dentro de de todas las especies animales, ¿sí? Por más de que sean domésticas. Normalmente esto ocurre en especies silvestres, pero también ocurre en especies o en razas que son domésticas, ¿no? Entonces lo que nos interesa es trabajar sobre animales domésticos, no tanto sobre animales silvestres, porque los animales silvestres tienen otras características, otra forma de vivencia y eso lo ven los biólogos, ¿no? Entonces nosotros vemos la parte productiva y vamos a ver lo que corresponde a los animales domésticos. Ok. Entonces, bajo ese esquema, tenemos, ¿no? La selección natural dice reproducción diferencial de unas variantes genéticas respecto a otras. La selección es el proceso que resulta del cumplimiento de 3 condiciones o son: variación fenotípica entre los individuos de una población. A ver, si nosotros vamos a una población silvestre, como son las vicuñas, por ejemplo, es difícil para nosotros identificar quién es quién, porque todas son parecidas, o como un rebaño de ovejas, ¿no? Pero dentro de ellos existe una variación. Así como hablamos de los chinos o de los asiáticos, sí, los vietnamitas, los coreanos, los chinos, los japoneses, para nosotros todos son iguales, pero entre ellos existen diferencias. A eso se refiere, ¿sí? Dice supervivencia o reproducción diferencial asociada a la variación. ¿Quiénes se van a reproducir? Los que sobrevivan o los que resistan a los cambios de la naturaleza, ¿no? ¿Y quiénes van a transmitir sus caracteres o la herencia de la variación? Es decir, ¿quiénes van a transmitir sus caracteres? Son aquellos que sobrevivan o los más fuertes. Por eso es que dice, si en una población de organismos se dan estas 3 condiciones para un cambio de composición genética en la población por selección natural. La variación por mutación al azar, es decir, no es que en las poblaciones naturales no existe mutación, hay mutación, ¿sí? Pero, dice, la selección es el proceso ordenador mediante el que se escogerán entre todas las variantes existentes en un momento dado, aquellas que sean útiles en términos de reproducción, sobrevivencia para el organismo. Por decir, quienes en la naturaleza son los animales se reproducen, quienes se reproducen son los más fuertes o los que están mejor adaptados a la naturaleza. Ellos son los que van a sobrevivir, porque los que no están adaptados seguramente van a morir, ¿no? Por eso es que se dice que la selección es un proceso acumulativo que permite incorporar pequeñas mejoras de generación tras generación hasta obtener estructuras muy complejas. Claro, si nosotros vemos qué ha ocurrido, si hablamos de las vicuñas hace, por decir, en la época del Tiwanaku, no son las mismas que están actualmente, porque ya han sufrido un proceso de adaptación. Es la misma especie, pero no hay, digamos, no existe comparación, porque son diferentes tipos, porque ya han pasado diferentes procesos y se han ido adaptando secuencialmente a estos procesos que ha ocurrido también en la Tierra, ¿no? Entonces, por lo tanto, es así como se tiene, digamos, la selección natural, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de cómo ocurre la selección natural. Por ejemplo, habla, ¿no? Por ejemplo, de aquellos que son, digamos, aquellos que son depredadores y depredados.
En este caso, por ejemplo, los depredadores o las aves que se comen a los escarabajos, ¿no? Los escarabajos, aquí tenemos una variabilidad, tenemos verdes y naranjas, ¿sí? Vemos que la proporción todavía es mayor de las verdes sobre las naranjas, pero a las aves les gusta comer los animales o los escarabajos verdes. Entonces, a medida que pasa la secuencia, sí, se van a incrementar los naranjas en detrimento de lo que son los verdes, hasta llegar a una población, ¿sí? Hasta llegar a una población donde tengamos directamente todos los animales o todos los escarabajos naranjas. ¿Qué ha ocurrido acá? Ha ocurrido una selección natural donde los depredadores son los que están haciendo la selección, ¿sí? ¿Por qué? Porque no dejan de reproducirse a los animales, a los escarabajos verdes, y quienes se reproducen son los animales, los escarabajos naranjas, y por ejemplo, ¿no? La población inicial que tenemos variabilidad. En esta otra población, ¿sí? En esta otra población que es final, ¿qué ha pasado con la variabilidad? Ya no tenemos variabilidad porque todos son iguales. Y eso es lo que ocurre cuando hablamos de selección. Esto es lo que normalmente, esto ocurre en la selección natural, ¿sí? Lo que nosotros vamos a aprovechar estas mismas circunstancias para hacer selección artificial, pero bueno, esta selección natural es resultado de la variación. Por ejemplo, variabilidad. Aquí quienes tienen la posibilidad de heredar caracteres son los naranjas más que los verdes, ¿sí? Porque los naranjas al final son los que van a, digamos, estar en la población y no los verdes. Hay selección, porque los verdes son más apetecidos que los naranjas y por lo tanto los naranjas se pueden reproducir, ¿sí? Y esto no ocurre de la noche a la mañana, esto ocurre en secuencia de tiempos, ¿sí? Pueden pasar muchos años para que ocurra esta situación, este cambio genético en la población por selección natural. ¿Por qué? Porque aquí hay una condición genética y aquí hay otra condición genética. Bueno, eso es lo que se refiere a lo que es selección natural. Vamos a entrar ahora en lo que es selección artificial, pero de todas maneras, si hay alguna pregunta, alguna duda sobre lo que es selección natural. ¿Sí? ¿Alguien quiere consultar algo? Vamos a ir por atrás. A ver, Wilson, Marcelo. Doctor, buen día, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué nos puede indicar sobre esto, don Wilson? Sobre la Bueno, selección lo que natural. respecta a la selección natural, claramente está establecido de que no interviene por la mano del hombre, simplemente los distintos factores que se van desarrollando durante el ciclo de vida, ya sea de las plantas, de los animales. No hay ninguna intervención en lo que vale, en lo que vendría a ser el hombre. Ya, entonces lo que yo aquí estoy queriendo decir que no necesariamente la selección la puede ocasionar el hombre. En la naturaleza también hay selección. Puede haber mutación o puede hacer migración también. Es decir, esos factores se pueden dar en la naturaleza. Es decir, en forma natural. Claro que también ocurre cuando interviene la mano del hombre, ¿no? Entonces, eso es fundamental.
¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Bueno, vamos a entrar a lo que nos corresponde y lo que es la selección artificial, ¿no? ¿Y qué significa cuando hablamos de selección artificial? Dice que significa que a los individuos que poseen ciertos caracteres se les hace reproducir con mayor rapidez que a otros individuos en una población. De esta manera, los individuos con cierto genotipo son los conservados para fines de cría, en mayor proporción que otros. Esto causa un aumento de la frecuencia de algunos genes y la disminución de la frecuencia de otros. Ya estamos hablando ahí en el término del equilibrio, ¿no? Es decir, se está incrementando más genes para un lado y están cayendo otro nivel de genes para el otro lado, ¿no? Entonces, ya eso es un efecto de la selección. Dice, en la selección no todos los individuos de la población contribuyen igualmente en la próxima generación. Es decir, claro, si yo tengo un grupo de ovejas, un rebaño de ovejas, me parieron las ovejas, tengo las crías, tengo 50% machos, 50% hembras. De los machos lo que voy a hacer es escoger unos cuantos y los demás los castro. Eso es lo que normalmente se hace. Entonces vean, ese ya es, digamos, ya no hay, por ejemplo, ya no hay pamixia, ¿no? Entonces, por lo tanto, no todos los individuos de la población van a contribuir con sus genes hacia la población. Son algunos que van a contribuir, ¿no? Pues se dice, el modelo que se desarrolla expresa una tasa reproductiva relativa. Por eso es que es relativo. Tasas reproductivas del día. Es decir, quienes se van a reproducir son muy pocos. Ahora, no necesariamente los que voy a escoger son los mejores reproductores. Posiblemente sean los más bonitos, pero reproductivamente no son tal vez los más aptos. Sí, por eso es que se denomina tasa reproductiva relativa, ¿sí? Y esto biológicamente, dice, resulta de la diferencia entre la viabilidad y la fertilidad entre individuos, incluyendo factores que determinan la capacidad reproductiva sobre agresividad, precocidad, fecundidad, líbido, longevidad, bueno, y muchos otros más. Pero fundamentalmente nosotros llamamos tasa reproductiva relativa. ¿Por qué? Porque algunos solamente están contribuyendo en el pasaje de genes a la próxima generación. ¿Sí? Vamos a ver que tiene varios nombres esta tasa reproductiva relativa, pero eso es lo que se denomina de esta manera. ¿Quiénes están contribuyendo en lo que corresponde, ¿sí?, al pasaje de... Y para ello, generalmente recurrimos a este ejemplo, cuando hay una población en equilibrio, ¿no? Tenemos A dominante, A heterocigoto y A es recesivo. Eso significa que la población está en equilibrio. Tenemos P al cuadrado más 2PQ. Si faltara el recesivo, la población ya no está en equilibrio. O si faltara el heterocigoto y tenemos esos dos, la población entra en desequilibrio. O si faltara el dominante y tenemos estos otros dos, entonces vean, en la representación de que una población esté en equilibrio generalmente se refiere a esta situación. Eso representa a muchos genes, o a muchos o a miles de genes que hay en el cuerpo, pero solamente estamos haciendo el ejemplo en un par de genes, A dominante, A recesivo. Para que se indique que la población, porque lo mismo va a ocurrir con los otros genes. Pero dependiendo si es dominante, codominante, si es alelo múltiple, si es ligado al sexo, no es ligado al sexo, si, bueno, con diferentes factores que tal vez posiblemente no están dentro de las leyes de Mendel, pero en general va a ocurrir lo mismo. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Alguien tiene alguna duda antes de pasar a la tasa reproductiva relativa? Wendy, Pamela, Paco.
Nada, Wendy, Pamela, Carisaya. Sí, doctor. Buenos días. Buenos días, Wendy. Sí, le entendí ¿Se un poquito. entiende? ¿O hay Sí. alguna consulta? Mm, Bueno, sí, se entendía, doctor. ya. Debo- Entonces, hablamos de una población en equilibrio. Aquí habla de una tasa reproductivas relativa. ¿Qué dice? La tasa reproductivas relativa, llamada también contribución gamética a la próxima generación. Es decir, los que se van a reproducir van a contribuir con sus gametos para que se puedan expresar en la siguiente generación. Expresa lo que cada genotipo pasará a la siguiente generación relativo al genotipo superior o más favorable. En este caso dice A dominante al cual se le asigna el valor de 1. Es decir, nosotros si estamos seleccionando este individuo, que es la dominante, entonces le vamos a dar el valor de 1, porque es el quien va a contribuir a la próxima generación con sus genes, ¿no? Y aquí vemos, aquí tenemos que ver si es dominante, si es codominante, si es dominancia intermedia o es sobredominancia, dependiendo de cómo sea el comportamiento de estos genes. Y eso dice, los parámetros que determinan la tasa reproductiva de los genotipos son S y H, y aquí tenemos S y H. S dice que es el coeficiente de selección contra un gameto indeseable. Si yo estoy seleccionando A, seguramente que voy a ir en contra del recesivo. Eso es innegable, por eso tenemos aquí el S, 1 menos S, 1 menos el coeficiente de selección. ¿Sí? El coeficiente de selección contra un gameto indeseable es la reducción en la contribución gamética de un genotipo a la próxima generación. El valor de S, este valor de S, varía de 0 a 1. Cuando S es igual a 0 no hay selección. Y es fácil de ver que todos los individuos tienen tasas reproductivas igual a 1. Si S es igual a 1, se trata de un gen letal, es decir, es el recesivo. Generalmente los recesivos hemos dicho que tienen la situación de tener letalidad. Por eso es que habla de esa situación. O sea, la selección total contra el homocigoto recesivo. La selección sobre el heterocigoto, que sería este, ¿sí? La determina H. H. Los valores intermedios de S expresan la presión de selección que se ejerce sobre el gen indeseable A recesivo, y a medida que aumenta S se desplaza de 0 a 1. ¿Qué quiere decir presión de selección? Yo tengo un rebaño de 100 hembras, ¿sí? Entonces, dentro de esas hembras, por ejemplo, voy a tener animales que para mí me gustan, por decir, tienen buenas características, pero hay animales que, por decir, los que tienen mayor peso, ¿no? Yo veo esas hembras y las que tienen mayor peso las selecciono para un lado y las que tienen menor peso las... Pero ¿quién me determina el peso ideal? Entonces busco una media. La media va a ser el primer parámetro de discriminación en la población. La media de la población. Es decir, si yo tengo animales que me pesan en 30 kilos y 50 kilos, el promedio, digamos, va a ser 40. La media va a ser 40. Animales que pesen 40, entonces empiezo a hacerlos reproducir. Animales que pesan menor que 40, no me interesa mucho porque no sé que no me van a dar un avance. Entonces ya estoy utilizando un parámetro de discriminación. Lo que hago es lo siguiente, ¿no?
la media me está sirviendo como... Y puedo utilizar también la desviación estándar, bueno, algunos otros también instrumentos que me puedan ayudar a discriminar de mejor manera. Pero en este caso estoy utilizando la media. Si no hubiera presión de selección, yo no tomo en cuenta la media y hago reproducir a mis animales sin tomar en cuenta la media. Ahí no hay presión de selección. ¿Cuándo hay presión de selección? Cuando yo tengo ya algunos parámetros de discriminación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Sonia Nancy Mamani. Sí, doctor, se entiende, doctor. ¿Qué dije? A ver, Sonia. 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 Sí, doctor, justo me dio tos, no puedo hablar, doctor. ¿Qué ha pasado? ¿Está enferma también? Sí, doctor. A ver, bueno, Rudy Rubén, Isidro. Buen día, doctor. A ver, ¿qué hablé más o menos? Si me he entendido. Le he entendido sobre la presión de selección. No puedo comprender sobre las tasas reproductivas relativas. No sé si podría volver a explicarme esa parte, pero lo que es de la presión de selección sí lo comprendí. La tasa reproductiva relativa dice que este va a tener un valor de 1. ¿Por qué? Porque este es quien va a tener la próxima generación. Sí, es decir, yo estoy seleccionando animales con esta característica A dominante. Cuando selecciono yo A dominante, no todos los reproductores que yo voy a seleccionar van a contribuir de la misma manera. Por decir, un macho que tenga esta característica A dominante, sí, puede cruzar varias hembras, pero hay otros machos que no. Sí, por eso es que se llama tasas reproductivas relativas, porque no contribuyen de la misma manera en el pasaje o en la herencia de los genes. Es decir, unos pueden más, otros pueden menos, o algunos hasta a veces ni pueden. ¿Sí? Por eso es que se llama tasas reproductivas relativas. Pero, ¿qué es cuando yo estoy seleccionando A dominante? Es que yo quiero que los genes A dominante pasen a la próxima generación. ¿Sí? Si estoy seleccionando en contra de quién, y eso hemos visto en la ley del equilibrio, ¿no ve? ¿En contra de quién voy? Si selecciono A, voy a ir en contra del recesivo. ¿Me va a afectar al heterocigoto? Sí, me va a afectar al heterocigoto porque tiene el 50% de genes que son de esta naturaleza. A eso se refiere la tasa reproductiva. Por eso se dice tasa reproductiva relativa o gen. Bueno, vamos a ver eso también que se denominan como genes aditivos, pero principalmente eso. Sí, por eso dice que es relativo, no es fijo. ¿Estamos de acuerdo, Rudy? Sí, doctor. Ahora sí ya le comprendí. Dice, la forma en la cual la selección actúa sobre el heterocigoto es también llamada grado de dominancia. Es decir, en el heterocigoto vamos a ver el grado de dominancia. ¿Qué significa el grado de dominancia? Va a decir si es dominancia completa, si es codominancia, dominancia intermedia, sobredominancia, si está ligado a los genes.
dependiendo de qué es lo que analicemos. Pero hay algunos solamente casos que vamos a ver. Con respecto a la tasa reproductiva relativa, cuando el heterocigoto o H es igual a 0, hay dominancia completa. Y el gen A y tanto el homocigoto como el heterocigoto tienen tasas reproductivas igual a 1. Es que no se distinguen el homocigoto del heterocigoto, lo que hemos visto ayer en la anterior clase. Sí, por eso es que dice que las tasas reproductivas son iguales a 1. Y si H es igual a 1/2 o a la mitad, tenemos un caso sin dominancia y el heterocigoto tiene una tasa reproductiva intermedia entre los dos homocigotos. Se dice también que el efecto del gen A es aditivo con respecto a la tasa reproductiva. El heterocigoto siempre queda a la mitad del camino entre los homocigotos. Sea cual fuera el valor de S o el coeficiente de selección, en la selección a favor de los heterocigotos se consideran dos coeficientes, selección para S1 y selección para S2. ¿Qué nos está diciendo con esta situación? Nosotros podemos seleccionar, si hacemos selección, podemos seleccionar a dominante. Y vamos en contra del recesivo, ¿sí? Pero también puede haber otra situación, podemos seleccionar A recesivo y podemos ir en contra de A dominante. ¿Quién va a ser afectado? Va a ser el heterocigoto. Pero también tendría la oportunidad de seleccionar el heterocigoto. A dominante con A recesivo. Y en ese caso, voy a afectar a ¿quiénes? La mitad afectaré pues al dominante y la otra mitad voy a afectar al recesivo porque estoy seleccionando el heterocigoto. A eso es lo que se refiere la lectura que estamos haciendo anteriormente. ¿Hasta ahí está claro? ¿Hay alguna duda? Miguel Ángel. Está claro, doctor. Ok, entonces, vamos a ver los tipos de selección y acción génica. Aquí normalmente señala selección a favor del dominante, gen A. Cuando hay dominancia completa, cuando no hay dominancia, cuando hay dominancia incompleta y cuando hay dominancia completa del recesivo. Y selección a favor del heterocigoto. Es decir, los casos que podemos ver, ¿no? Pero son los diferentes casos que podemos tener. Pero en todo caso, ¿sí? Lo que se está favoreciendo en esta situación es la selección del dominante. En los primeros casos, que lo vamos a ver. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de selección, hablamos de la contribución gamética del reproductor hacia la próxima generación. Aquí tenemos los conceptos de dominancia incompleta, dominancia completa o herencia intermedia o sin dominancia. Eso ya lo hemos visto, eso no hay ningún problema. Y aquí empieza lo que dice. El valor más importante a ser calculado es delta Q. ¿Y qué significa delta Q? Que es el cambio de frecuencia del gen A en una generación de selección o del recesivo en una generación de selección. La frecuencia génica de la generación inicial es igual a delta Q, ¿sí? Por Q sub 1 más Q por Q sub menos Q sub E. Valor de una medida de eficiencia de selección. Esto nos va a ayudar a medir la eficiencia de selección. Entonces, para nosotros, si queremos medir esa eficiencia de selección, tenemos que hallar delta Q. ¿Y cómo hallamos delta Q? Dice, primer caso, selección a favor de un gen completamente dominante. ¿Qué significa dominante? Que A dominante con A heterocigoto no hay diferencia, porque no se puede encontrar diferencia. Estamos hablando del caso
Por ejemplo, rojo con blanco, tenemos 3 rojos y un blanco. Ahí hay dominancia completa. Dominancia intermedia sería cuando haya un rojo, un rosado y un blanco, no, si dos rosados y un blanco. Ahí ya no hay dominancia completa. Aquí estamos hablando de dominancia completa. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, doctor. Ok, gracias, Miguel. Entonces, por eso yo les decía que los conceptos que hemos llevado anteriormente son fundamentales para poder entender posteriormente de lo que estamos hablando. Dice, selección a favor de un gen completamente dominante. O también se puede decir selección contra un gen completamente recesivo. Es decir, voy a seleccionar al dominante y voy a ir en contra del recesivo. Pero aquí estamos hablando para determinar delta Q, trabajaremos de la siguiente tabla. Delta Q, ¿a quién representa? Si delta P representaría al dominante y delta Q representaría al recesivo. ¿Sí? Entonces nos está pidiendo cómo los recesivos varían de una generación a la siguiente generación. Y eso es lo que nos va a hallar delta Q. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Mayra Maricela Mancilla. Mayra. Buen día, doctor. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Se ¿Podría explicar entendió? la última parte? No le entendí bien, la última. ¿Y por qué no me preguntas si no has entendido? Lo siento, doctor. Lo siento, lo siento. Estamos hablando, selecciona a favor de un gen completamente dominante. ¿Sí? Aquí, ¿cuál es el gen dominante? Maricela, vamos a ver en este cuadrito, ¿cuál es el gen dominante? P. Maricela. P al cuadrado, doctor. Ya, P al cuadrado es el gen dominante. Entonces, Sí. nos dice delta Q. Delta Q significa cómo el recesivo va a variar de una generación a otra. Aquí en este caso, delta Q se va a referir al recesivo. Sí, en una generación está hablando. Ahora, ¿por qué tenemos esta situación? Esta población está en equilibrio. Tenemos A dominante, tenemos A heterocigoto y A es recesivo. Por lo tanto, tenemos P al cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado. Ahora, tasas reproductivas, dice que no se diferencia A dominante de A heterocigoto. Por eso que ambos tienen la tasa reproductiva de 1. ¿Por qué no se diferencian? Porque estamos hablando, por ejemplo, del caso del cruzamiento de las semillas amarillas con las semillas verdes, por ejemplo. Cuando hacemos el cruzamiento de la semilla amarilla con una semilla verde, ¿qué nos da como primer resultado o como la generación 1, Maricel? Mayra, Perdón, Maricel. doctor. Si cruzamos un amarillo con un verde, ¿qué tenemos como primer resultado o como primera generación? Eso ya lo hemos visto anteriormente. ¿Qué tendríamos como resultado? Nos darían amarillo. Amarillos, todos amarillos, ¿no ve?
Ujú. Eso ratifica la ley de Mendel. Pero, a ver, el amarillo que tenemos, que es padre, y el amarillo que es hijo, son iguales fenotípicamente, pero genéticamente Son diferentes. son diferentes, porque uno es heterocigoto y el otro es homocigoto. Entonces, pero fenotípicamente yo no los puedo distinguir porque ambos son amarillos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Maricel, por favor. Sí, doctor. Ahora, eso es lo que estamos poniendo acá. El dominante vale 1. El heterocigoto también va a valer 1. ¿Por qué? Porque no puedo distinguir entre ambos. Y estoy yendo en contra de quién? Del recesivo. Por lo tanto, pongo 1 menos coeficiente de selección. 1, que es el valor total, menos el coeficiente de selección. Ay, ¿Hasta ahí está bien, Maricel? sí, 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 sí. Ya. Sí, sí. Ahora, para hallar la contribución gamética a la próxima generación, voy a aplicar todo esto, pero para facilitar esto vamos a hacer una fórmula. ¿Está bien? Hasta aquí no hay problema, hasta la tasa reproductiva, está explicado todo bien. ¿Está bien? ¿Sí? Maricel, Sí, doctor. ya. Dice, lo primero que se debe hacer es indicar las frecuencias génicas de la siguiente generación inicial. No lleva ningún sufijo como las generaciones siguientes que llegan sufijo. Eso no hay ningún problema. Pero para hallar delta Q o el valor de contribución del recesivo a la próxima generación, aplico esta fórmula, Q sub 1 menos Q. Dice, primero calcular Q sub 1, luego calcular la contribución gamética relativa a la próxima generación. Frecuencia por tasas reproductivas, que es lo que vamos a hallar. El genotipo que se modificará en su contribución va a ser el recesivo, por eso estoy hablando de delta Q, porque si no, si hablaría de delta P, sería la contribución de P a la próxima generación. ¿Está bien hasta ahí, Maricel? Sí, doctor. Ya. Entonces, para hallar esta Q sub 1 voy a aplicar esta fórmula. Q sub 1 puedo aplicar esta fórmula o puedo aplicar esta fórmula. Cualquiera de las dos me va a dar igual. ¿Sí? El cambio de frecuencia génica será de la siguiente manera, ¿no? Entonces, yo tengo que hallar delta Q y tengo que hallar primero Q sub 1, que es esto, y menos Q. Vamos a ver qué significa esa situación. Y para lo cual también puedo aplicar esta fórmula. Acá, ya un poco entrando, digamos, en el ejercicio. Dice, nótese que el resultado es negativo ya que estamos seleccionando contra un gen recesivo cuya frecuencia es Q. No importa, pero después vamos a ver la situación. Dice, ejemplo numérico donde Q tiene el valor de 0.4. Es esta Q que estamos acá queriendo hallar. Y el coeficiente de selección nos está indicando 0.2. ¿Sí? Va a utilizar el ejemplo del ejercicio que hemos hecho rojo, roano y blanco, por ejemplo, donde estaba el 36% era rojo, el 48% era roano y el 16% era blanco, ¿no? Todos tenían una suma igual a 1. Si está utilizando esa situación. Entonces, el valor reproductivo es 1 para el dominante. El valor reproductivo para el heterocigoto también es 1, porque no hay distinción entre ambos, por decir, pero los valores, en este caso, no vamos a hacer, en este caso, digamos, A va a ser rojo y A heterocigoto también va a ser rojo, por eso es que tiene el valor de 1. El ejemplo, los numéricos, no hay ningún problema, ¿no? Por eso es que tienen el valor de 1, porque no se puede distinguir entre el dominante y el heterocigoto. Estamos hablando de un
caso de dominancia completa. Por eso, a pesar que los datos corresponden a un, y dice selección. Sí, Ya. Ahora hacemos 0,36 por 1 va a ser 0,36. 0,40 la contribución, ¿no? 0,48 por sub 1 vale 0,38. Y el valor de Q, aquí está, nos dice que vale 0,4. 38 menos 30 va a ser menos 0,02. Si vamos a hallar el mismo valor para delta Q. Digamos 0,2 por 0,4 al cuadrado, 1 menos dividido entre 1, 1,0 menos por al cuadrado nos va a dar menos 0,2. Igual, de cualquier manera nos va a dar lo mismo, 0,2. ¿Qué significa esta delta Q? Contribución gamética a la próxima generación. ¿De quién? Del gen, porque delta Q representa al recesivo. ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos un valor negativo, significa que está perdiendo los genes. Se está en el punto 0,2. ¿Quién se está perdiendo? Se está perdiendo el recesivo porque delta Q representa al recesivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Libertad Susan. Libertad Susan. Hola Susan, ¿se entiende algo o nada? ¿O quieres que vuelva a repetir? ¿Qué pasa? El coeficiente de selección es 0,2. En realidad es aplicar la fórmula nada más, ¿sí? Lo que hay que tener, perdón, estos valores nos los está dando, ¿sí? Acá la tasa de productiva es 1 para el dominante, pero ¿cómo es dominancia completa entre el
homocigoto y el heterocigoto, es como hemos visto las ovejas, ¿no? Con orejas, sin orejas. Las con orejas podían ser dominantes o podían ser heterocigotas. No había distinción, no podíamos distinguir claramente. Por eso es que tiene el valor de 1. Es decir, tanto el homocigoto como el heterocigoto tienen el valor de 1. ¿Y en contra de quién estamos yendo? En contra del recesivo, por tanto, 1 menos el coeficiente de selección, que es 0.2. Y eso nos va a dar el valor de antes, que es, digamos, nos ayuda a ver de que todavía estamos dentro del parámetro, porque 0.96 es muy cerca a 1. Pero lo que nos indica hallar es delta Q, es esta delta Q. Delta Q. Y para hallar delta Q, primero tenemos que hallar Q sub 1 y luego el valor de Q. El valor de Q ya no lo está dando acá. Q es igual a P. Susan. Si Q vale 0.4, ¿cuánto valdrá P? 0.6 es de lógica nada más, porque todo tiene que... Entonces, para hallar Q sub 1, que es este valor, este valor que está acá, utilizamos la fórmula y seguramente van a utilizar esta fórmula, ¿sí? Donde va a salir un valor de 0.38. Sí, 0.38. Ese valor, dice, es el valor de Q sub 1. ¿Y qué dice acá? Para delta Q, primero tengo que hallar Q sub 1 y luego restarle de Q. Entonces ya tengo el valor de Q sub 1, que es 0.38, y 0.40, que es el valor de Q. Entonces me va a dar igual a menos 0.02. ¿Lo que significa eso delta Q? Delta Q significa contribución gamética a la próxima generación. Pero ¿quién estamos delta Q? ¿A quién representa? Chursan. No, delta Q, ¿a quién representa? Cuando hablamos de quién hablamos. ¿De quién, pero? ¿De quién? De la frecuencia La genética. recesividad, doctor. Del recesivo. Y si hablamos de P, ¿de quién habla? Susan. ¿Cómo se representa al dominante? Sí, sí. Esto es lo que estamos haciendo, Susan. A ver, para que te des cuenta. No, a ver, a ver. A dominante, ¿a quién se presenta? Aquí está. ¿Me está siguiendo o no, Susan? Me- ¿A quién se presenta? Claro, el heterocigoto es igual a 2PQ. ¿Y el recesivo a quién se presenta? Es Q, ¿sí o no? Y aquí cuando habla delta Q, ¿de quién estoy hablando?
del recesivo, pues. ¿Qué esto es lo que estoy queriendo hallar? Estoy queriendo hallar la contribución gamética del recesivo a la próxima generación. ¿Y cuánto había sido la contribución del recesivo a la próxima generación? Había sido menos 0.02. Cuando es menos, significa que se está reduciendo. Cuando es más, significa que está aumentando. ¿Quién se estaba reduciendo dentro de la población? Según el ejercicio. ¿En cuánto se estaba reduciendo? Exacto. Ahora entiende la situación. Ahora, no me interesa tanto las fórmulas y demás cosas, lo que me interesa es la interpretación. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí me están dando los valores de Q, me están dando el valor de coeficiente de selección, también me están dando las frecuencias de los genes. Entonces, tranquilamente puedo trabajar con la fórmula, no tengo ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Susan, estoy contigo. Ya, positivo. Ahora dice, vamos a hallar delta P. ¿Sí? Dice, el valor exacto de delta Q era menos 0.0198, pero lo redondeando va a ser menos 0.02. Nada más. Cuando Q y S son pequeños, el cálculo del incremento del gen. Ahora nos estamos refiriendo al dominante. Por lo tanto, tenemos que hallar delta P. ¿Estamos de acuerdo? Susan, sigo contigo. Ya. Para hallar delta P tendría que hallar P sub 1 menos P. ¿No ve? Ya, aquí está aplicando la fórmula para hallar P sub 1. No hay ningún problema, que es 0.62. Sí, 0.62 el valor de P sub 1, que es el valor del dominante. 0.62 menos, ¿por qué 60? Porque es P, el valor de P menos el valor de P sub 1 me va a dar 0.02. ¿Qué está indicando esta situación? ¿Qué nos indica esta situación ahora, Susan? No. A ver, tranquila. Primero P, del P. Sí, es lo que hemos hecho anteriormente. ¿A quién representa P? ¿Perdón? Al dominante. ¿Cuánto? Tú mismo me has dicho acá, si Q tiene el valor de 0,4, ¿cuánto tendrá el valor de P? ¿Qué dice Susan? Correcto, correcto, pero ¿para quién? Correcto, tan sencillo, ¿o no? Ya dice, es difícil reducir las frecuencias de un gen recesivo a través de la selección, sobre todo cuando estas tienen bajas frecuencias. Esto se explica cuanto más raro es el recesivo, ¿sí? Mayor proporción de los genes indeseables son encubiertos por los heterocigotos, los cuales no sufren presión de selección por haber dominancia completa. Bueno, sí es más teórico, pero a mí lo que me interesa es esto, cuánto es la contribución de P y cuánto así la contribución a la próxima generación de Q.
¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ya. Dice en el caso de selección a favor de un gen sin dominancia. El otro era dominancia completa. Entonces, por lo tanto, el valor de 1, el valor del heterocigoto, en vez de que sea 1, ya hay diferencia, ¿no? 1 menos la mitad del coeficiente de selección. ¿En contra de quién vamos? Vamos del recesivo, que es 1 menos. Entonces, de igual manera, el ejercicio se va a resolver de la misma manera. Primero tengo que hallar, para hallar delta Q, primero tengo que hallar Q y tengo el valor de Q, que era 0.4. Hallo en esta fórmula y me va a dar un valor, ¿sí? Entonces tengo delta Q, esto debería ser Q, ¿no? No P. Delta Q es igual a menos 0.026. ¿Qué significa eso? A ver, vamos a ver. Víctor Villalobos. Víctor. Juan Gabriel. Perdón, doctor, perdón, esta otra parte. Me decía, ¿Qué significará delta Q? Esto sería Q, ¿no? Sería P. ¿Qué significaría esa situación? delta Q, que, a ver, perdón, si no me equivoco, tiene que ver con con la contribución. Sí, pero ¿de quién? Bueno, pues de los homocigotos, ¿De cuál, pero? del dominante y el recesivo. No, del recesivo nada más, porque si es Q, está mal aquí la anotación, no debería ser P, debería ser Q. Delta Q significa contribución gamética a la próxima generación, pero ¿de quién? Del gen recesivo, que va a ser en menos 0.026. O si quieres convertirlo en porcentajes, va a ser 2.6. ¿Sí? Pero esta es la contribución gamética. Igual puedo hallar para delta P. ¿Sí? Hay para casos de dominancia incompleta de uno de los alelos. Selección de un gen completamente recesivo. Y ahí nos está mostrando las fórmulas que se aplican. Y el caso 6, que es un poco, digamos, un poco más, no difícil, pero ya no selecciona al dominante, sino va a seleccionar al heterocigoto, por eso es que tiene el valor de 1, y en contra de quién va, va del dominante, pero también va a ir en contra del recesivo, porque está seleccionando el heterocigoto. Allí delta Q va a ser tan importante como delta P, porque ambos se van a ver afectados. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, doctor, gracias. Bueno, ese es un poco de lo que es selección. No voy a entrar en más detalles. Son los 6 casos que se ven en selección, pero a mí con lo que interpreten la contribución gamética de una generación a otra es lo más importante, porque después la fórmula lo pueden tener en sus formularios y no hay ningún problema por mí. ¿Sí? Ya cada quien aplica su fórmula para poder determinar tal caso. Sí, siempre va a ser contribución gamética a la próxima generación, ya sea de Q o sea de P, o también podría ser del heterocigoto. ¿Estamos de acuerdo?
Ahora vemos los procesos sistemáticos de mutación. ¿Qué significa mutación? Dice. La causa primaria de la variación genética, ¿sí? Su ocurrencia es infrecuente y tiene lugar como el hecho aislado, no recurrente, repetitivo y recurrente. Es decir, hay mutaciones. Hay mutaciones que son recurrentes y hay mutaciones que no son recurrentes. ¿Cuándo hablamos de mutaciones recurrentes? Por decir, si tenemos una mutación en las llamas, por ejemplo, siempre vamos a poder ver animales, los muros, por ejemplo. Casi frecuentemente vemos muros en las poblaciones. Puede ser un efecto de mutación, no estoy diciendo que es un efecto, puede ser un efecto de mutación. Pero ese es un efecto que es recurrente. Pero si nos vamos un poquito más lejos, vamos a ver que también nacen animales, en vez de nacer con 4 patas, nacen con 6 patas, por decir. Pero eso es un poco más difícil de ver porque no es común. Sí, entonces ya ahí entramos dentro de lo recurrente y lo no recurrente. Lo recurrente será lo que vemos frecuentemente y lo no recurrente lo que vemos ocasionalmente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Seguía con Juan Gabriel. A ver, Juan Gabriel, ¿estás ahí? Juan Gabriel. Doctor, buen día. ¿Se entiende o nada? Sí, doctor, se ha Ya, dice, comprendido. las mutaciones no recurrentes se producen aisladamente o cada cierto periodo de tiempo en un individuo. La condición normal de A dominante muta a la condición heterocigota, es decir, que en vez que se pase como A, puede pasar en algún momento como A dominante o como A recesivo. Si solo afecta a un individuo en una gran población, su efecto es insignificante, ¿sí? Y en la frecuencia génica. Para que lo último ocurra, la mutación debe perpetuarse y expandirse. La probabilidad de sobrevivencia de una mutación en una población es baja. La probabilidad de que la mutación sea perdida en una segunda generación después de producir la mutación es la mitad. La probabilidad de desaparecer es permanente, por lo que la sobrevivencia de las mutaciones solo ocurre muy ocasionalmente. Como norma, la mayoría de las mutaciones se pierden. Pero no es tanto así. Por ejemplo, una de las mutaciones que es a favor, no necesariamente las mutaciones son malas. Hay mutaciones que nos pueden favorecer. Por ejemplo, el hecho de que los animales nazcan sin cuernos es un efecto de la mutación. Puede ser un efecto de la mutación. Y eso yo lo puedo seleccionar, esa mutación yo la puedo seleccionar para que los animales no tengan cuernos. ¿Por qué? Porque los cuernos a mí me causan un problema cuando empiezan a pelear los animales y demás cosas, ¿no? Entonces, animales sin cuernos se dañan menos. Entonces, ahí hablamos de lo que habíamos dicho, ¿no? Las mutaciones pueden desaparecer o no pueden desaparecer dependiendo de cómo las cataloguemos nosotros. No todas las mutaciones son malas. Hay mutaciones que pueden favorecernos. Dice, las mutaciones recurrentes ocurren con mayor frecuencia y mantienen un nivel de frecuencia como para que no sea perdida en una gran población, ¿no? Mutación, dice, constituye otra fuerza de cambiar las frecuencias génicas en una población, aunque su incidencia es baja, no tiene mucha importancia porque cuando ocurre, su importancia es una fuente primaria de variación de las poblaciones por la creación de nuevos alelos. La mutación es un cambio en el proceso de duplicación de un gen con producción de un nuevo alelo, el cual difiere del gen original y su efecto sobre la expresión de un carácter en particular.
Las mutaciones se pueden deberse a un cambio en los cromosomas. Ya no solamente está hablando de los genes, sino también del cromosoma, ¿no? Que se denominan como aberraciones cromosómicas, la cual hace cambiar el fenotipo. Las mutaciones se pueden producir en células somáticas durante la mitosis o en células germinales o sexuales durante la meiosis. Y estas son de interés, ya que estas son las que se transmiten de padres a hijos. Para nosotros es lo más importante, ¿no? Las otras ya se da para patología y demás cosas. La frecuencia con que se producen las mutaciones en general son muy bajas, aunque la frecuencia no es la misma para todos los genes, la cual se puede estimar en 10 a la menos 4 a 10 a la menos 8 por generación. 1 en 10.000, 1 en 100 millones de gametos. Es decir, tienen una frecuencia baja, pero ocurren. ¿Qué dice? En la práctica la mutación es importante como origen de la variación genética. Las observaciones hechas por genetistas indican que la gran mayoría de las mutaciones son recesivas y perjudiciales. En gran mayoría, no está diciendo que todas. Algunos favorables como la ausencia de cuernos, sobre todo se eliminan animales que se consideran defectuosos. Si la mayoría de las mutaciones son perjudiciales, ¿cómo se establecen en una población? El descubrimiento de la aparición de una nueva mutación depende mucho de si ella es dominante o recesiva en su expresión. Si es dominante, es reconocida o fácilmente se puede ver, pero si es recesiva, pueden andar oculto por muchas generaciones hasta que puedan aparecer. Matemáticamente, el efecto de las mutaciones y las frecuencias génicas consideran dos direcciones: la mutación, el alelo común mutante, viceversa, el mecanismo de separación o retromutación. ¿Qué quiere decir? Si consideramos el gen A como deseable y A recesivo como indeseable, definimos que las probabilidades o frecuencias de mutación. Mutación de A dominante hacia A recesivo. Y retromutación, que significa de A recesivo hacia A dominante. Si A dominante y A son igual a P y Q, cada nueva generación habrá mutación de P en un mismo alelo de el dominante y retromutación también de más alelos de A. En cambio, la frecuencia de A en una generación, es decir, la frecuencia podemos hallar a través de lo que es delta Q. ¿Y delta Q qué significa? Significa la contribución gamética a la próxima generación. Es decir, cómo las mutaciones están contribuyendo a la próxima generación. Puede haber, para que me entienda mejor esto de la mutación y el proceso de domesticación, tenemos el guanaco convertido en llama por procesos de mutación. Tenemos la vicuña, ¿sí?, convertida en alpaca por procesos de mutación, que eso es lo natural. Retromutación sería que una llama se convierta, es decir, una llama o las llamas podrían generar a lo que es el guanaco, que es un poco más difícil, que generalmente no hay. ¿Sí? Lo que sí podemos encontrar es la mutación, pero la retramutación es menos frecuente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Disculpe, doctor, ¿será que Sí. puede repetir eso de ejemplo de retromutación? Ya. Tú tienes, por efecto de la mutación, la cebra, por decir. La cebra empieza por lo que va haciendo, está en cautiverio o encerrada y demás cosas por cientos de años y demás por el hombre, y va cambiando por efectos de mutación. Se convierte en caballo, por decir. Eso se llama mutación. Retromutación sería que el caballo se convierta en cebra. ¿Es posible, pero es menos frecuente. No hay casos que son verificables, por ejemplo. Pero es posible hacer eso, la retromutación. ¿Se entiende ahora, Víctor?
Sí, doctor. Y otra consulta más. En caso de que se digamos una retromutación, ¿en cuánto tiempo se calcula más o menos que? Es bien difícil calcular porque por ejemplo, la domesticación del caballo puede llevarte 100, 200 años, hasta 1000 años te puede demorar el cambio. No es el cambio de la noche a la mañana, eso puede ocurrir en cientos de años. Y ha ocurrido así, en cientos de años. ¿No? No es que de la noche a la mañana ya vas a convertir eso. Y un proceso de retromutación te puede también llevar la misma cantidad de tiempo. Ahora, hay métodos para poder acelerar mutaciones, hay métodos que se pueden utilizar, pero no están bien definidos. Por lo tanto, no se manejan. ¿Está bien? Sí, doctor, gracias. Por eso el proceso de domesticación es una cosa. Es decir, el lobo convertido en perro no ha ocurrido de la noche a la mañana. Eso ha ocurrido por cientos de años. Poquito a poquito ha ido cambiando, en otras palabras, hasta convertirse en perro. ¿Sí? Ahora, el perro que se convierte en lobo, no es que yo voy a agarrar un perro, lo voy a mandar a la vida silvestre y se va a convertir no es así. Tiene que sufrir un proceso. Sus generaciones van a ir cambiando. Y eso podría ser un proceso de retromutación. No necesariamente es lo que decimos, este zorrito está domesticado. No es así. La domesticación no es eso. Ese perro, ese zorrito, lo que sea, puede estar amansado, que es otra cosa, o adiestrado, que también se llama así, ¿sí? Que ha cambiado sus hábitos de vida silvestre hacia vida, digamos, doméstica. No es que no ha sido domesticado porque no ha tenido ningún cambio genético. No se ha reproducido siquiera, por decir. Entonces, ahí tiene que ver mucho este proceso de cambio. Son cambios muy lentos. Eso se le denomina como proceso de domesticación. Es decir, y el proceso de domesticación conlleva a que el animal dependa del hombre. En cambio, en vida silvestre no depende del hombre, él depende de sí mismo. ¿Estamos de acuerdo, Víctor? Sí, doctor, entendido está. Ok. Dice, la mayoría de las mutaciones se producen en sentido indeseable. Cuanto más abundante sea la frecuencia de un gen favorable, más expuesto estará las acciones de mutaciones. Por ejemplo, los sortallos, los cuis que han aparecido en estilo normal, son 4 dedos en cuis. Pero hay los sortallos que tienen 6 dedos. Y eso es un proceso de mutación que va relacionado con la parte productiva. Lo que indican es que los sortallos tienen mayor peso o mayor tamaño que los cuyes comunes. Entonces se selecciona en ese sentido, es decir, esa mutación no va a desaparecer porque le interesa al hombre. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos con Víctor. Sí, doctor. Ok. Dice, los genes nocivos o letales o deletérios. Generalmente cuando hablamos de mutaciones siempre o consanguinidad vamos a referirnos a lo que es los defectos. Pero no es eso. No necesariamente traen consigo defectos. También traen defectos, digamos, efectos favorables. Dice, algunos genes causan muerte fetal o durante la preñez o el nacimiento, que se denominan como genes letales. Otros genes llamados subletales o semiletales o deleterios también, ¿no?
no causa muerte, ¿sí? Solamente perjudican en la producción, ¿sí? O algún tiempo de vida pueden causar la muerte, pero no necesariamente, ¿no? Entonces tenemos genes nocivos o genes que son letales y genes que son deleterios. Deleterios aquellos que yo puedo tener 6 dedos, pero eso no significa que me voy a morir, ¿no? Pero hay otros que prácticamente causan la muerte, entonces esos se denominan como genes letales. Y los genes deleterios son aquellos que pueden soportar, pueden vivir, pero tal vez les perjudiquen algo ese problema. Entre los genes letales tenemos letales de acondroplasia, prognatismos, alopecia, hidrofilia, hiperplasia del ovario. Hay muchos, digamos, defectos que se denotan por efecto de la mutación. ¿Sí? Vamos a ver el tema de migración. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta con lo que se referencia a mutación? ¿Alguna consulta, alguna duda? Juan Gabriel. Doctor, ¿está claro? Está claro. Ahora vamos a ver el tema de migración. ¿Qué significa migración? Hay dos formas de migración. Una es la inmigración y otra es la emigración. La emigración es cuando salen genes de una población hacia otras poblaciones. No nos interesa mucho eso. Lo que nos interesa es la migración cuando hay genes que entran dentro de una población. ¿Qué significa? Nosotros estamos en una población en equilibrio y de pronto, por decir, tenemos ovejas criollas y de pronto traemos un reproductor Hampshire Down, digamos, un cara negra. La frecuencia de la población va a variar, ya no va a estar en equilibrio. ¿Por qué? Porque ha introducido un nuevo gen que no es común dentro de la población. Y eso es lo que se denomina como migración. ¿Estamos de acuerdo, Juan Gabriel? Sí, doctor. De eso vamos a hablar. Dice, hablamos de dos procesos, la inmigración y la emigración. Lo fundamental es la inmigración, ya que tendrá efecto de modificar la frecuencia génica de la población. Para cual la frecuencia o delta Q consideramos una población de tamaño grande donde una proporción de M individuos son los nuevos inmigrantes, cuya frecuencia se calcula como Q sub M y los restantes 1 menos M, individuos nocivos con frecuencia de génica Q. Igual que el anterior caso, ¿no? Es decir, si entra un individuo vamos a calcular su contribución gamética a la próxima generación. Depende de qué gen se vea afectado, el recesivo o el dominante. ¿Sí? Dice, luego de un ciclo de migración y asumiendo la contribución genética de todos los individuos nativos e inmigrantes, es igual a una nueva frecuencia génica. Claro que va a ser una nueva frecuencia génica, que es Q sub 1 M por Q sub M más 1 menos M, que es migrantes, por Q, sumando la contribución de los inmigrantes y los nativos según las proporciones relativas. El cambio de frecuencia génica del alelo será entonces delta Q, que es el recesivo, va a ser Q menos Q, que es la frecuencia del recesivo, menos lo que voy a hallar. ¿Y cómo hallo eso? Hallo a través de la migración menos Q sub M menos Q. Que esos valores no los pueden dar. ¿Sí? ¿Qué significa? Dice, en una población de 1 millón de individuos se incorporaron 10.000 inmigrantes. En la población original nativos, que es Q igual a 0.25, en los inmigrantes de Q sub M a 0.5. El cálculo de M se hace 10.000 sobre 1 millón,
que es 0.1 el incremento de la frecuencia génica. Delta Q entonces va a tener un incremento de 0.1 para lo que es el recesivo. La población puede cambiar las características genéticas por inseminación y trasplante. Es mucho más rápido cuando se hace inseminación artificial o trasplante de embriones. Ya no necesitas la presencia de un reproductor, solamente con la inseminación artificial o el transporte de genes desde otras partes hacia un lugar, puedes cambiar la frecuencia de la población. No es necesario que venga un reproductor. No estamos detallando esto, ni migración ni mutación, porque ocurren, pero tendríamos que hacer estudios más minuciosos para poder, sí, determinar cuánto es la frecuencia, cuánto es el cambio, pero no vamos a entrar en ese detalle. ¿Estamos de acuerdo? ¿Con quién estoy? Con Juan Gabriel. Sí, doctor, estoy de acuerdo. Bueno, y lo último que es la deriva genética, que es otro factor que va a modificar, pero la deriva genética ocurre solamente en poblaciones pequeñas. Sí, y casi generalmente son en lugares donde hay experimentos bioterios y demás cosas, pero que no lo vamos a ver a detalle. Hasta ahí es todo lo que hemos avanzado en este capítulo y el examen lo vamos a ver el día lunes. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Sí, doctor. Mi consulta sería si para el día del examen, para el día lunes, si nos va a permitir con formulario para... Claro, siempre Eso. le permití con formularios, pero formularios, no chanchullos. No se preocupe, solo dije formularios. Sí, porque en el formulario le meten el chanchullo adicionado, ¿no? No diré Juan Gabriel, pero hay mucha gente que hace eso. Entonces, hay un formulario ya establecido que seguramente lo va a revisar la ayudante. Y ese es el que va... Y ya está la anterior clase han utilizado, ¿no? Entonces, ese es el válido. ¿Está bien? Víctor. Sí, doctor. Bueno, gracias. ¿Alguna otra consulta que tengan? ¿Alguna duda, alguna situación que quieran resolverla ahora? Doctor, disculpe, ¿el examen va a ser a las 8 en punto de la mañana o...? 8:30. Ya está bien, gracias. ¿Alguien más?